¿Alguna vez te has preguntado cómo algo tan simple puede contener un poder tan inmenso? Un pedazo de pan, pequeño, frágil, blanco y aparentemente insignificante. A ojos humanos, no es más que alimento. Pero para aquellos que han tenido la gracia de descubrir su misterio, se convierte en la llave de la eternidad, la fuerza de la resistencia y el secreto de la verdadera vida. No se trata de un pan común. Se trata de la hostia consagrada, el pan vivo descendido del cielo, que no solo simboliza, sino que lleva en sí la presencia real de Jesucristo. Un misterio que supera la lógica humana, que escandaliza a los soberbios, pero que ilumina a los pequeños y humildes. Entre estos pequeños, un niño africano nacido en la pobreza, en una aldea casi olvidada en el mapa del mundo, descubrió desde temprano que ese pan lo era todo. Mientras muchos buscaban riquezas, poder o reconocimiento, él descubrió que la mayor riqueza estaba escondida en el altar de la pequeña capilla de barro de su aldea. Y este secreto cambiaría no solo su historia, sino también la historia de la Iglesia en nuestro tiempo. Ese niño se llamaba Robert Sarah. Desde Ouroes, su aldea natal, recorrió un camino que lo llevó al corazón de Roma. De pies descalzos en el polvo africano, caminó hasta los imponentes pasillos del Vaticano. De un pueblo pobre, donde el silencio de la noche era su escuela de oración, se levantó como voz profética para el mundo entero, recordando a todos que sin la Eucaristía, la vida cristiana pierde su corazón. Lo que verás en este guión no es solo una biografía. Es una inmersión en el misterio que sustentó cada paso de su vida, el misterio del pan que transforma destinos. Prepárate para conocer la historia de un hombre que hizo de la Eucaristía su fuerza y que se convirtió, para el mundo entero, en un profeta del silencio, de la adoración y de la reverencia. Este no es un llamado a la curiosidad, sino a la transformación. Porque el mismo pan que cambió la vida de Robert Sarah está sobre cada altar, en cada iglesia, esperando también por ti. Infancia en Ouroes, el niño que descubrió a Dios en el silencio. Uruz, una pequeña aldea perdida en el corazón de Guinea, rodeada de densos bosques, senderos de tierra y noches iluminadas solo por las estrellas. Allí no había luz eléctrica, ni caminos pavimentados, ni lujos de ciudad. Había pobreza, había simplicidad, pero también algo que se convertiría en el mayor tesoro de la vida de un niño, el silencio. Robert nació en una familia humilde, rodeado por la dureza de la vida campesina. Desde pequeño aprendió a convivir con lo esencial, agua sacada del pozo, trabajo diario en los campos, compartir el alimento de manera simple. Y, sin embargo, fue en este escenario de carencias donde descubrió la mayor de todas las riquezas. Mientras el mundo corría tras ruidos y distracciones, Robert crecía sumergido en el silencio que habla más que 1000 voces. En la pequeña iglesia del pueblo, hecha de barro y madera, contemplaba con ojos atentos cada detalle de la liturgia. El altar era sencillo, pero para el niño era como si fuera el propio trono de Dios. Cuando el misionero levantaba la hostia, Robert no veía solo un pedazo de pan. Percibía algo mayor, algo que nadie le explicó, pero que su corazón ya sabía. Allí estaba Dios escondido, Dios humilde, Dios presente. No había biblioteca en Ouroes, pero sí estaba el libro del silencio. No había maestros renombrados, pero había un maestro invisible que hablaba en lo profundo del corazón. Robert aprendió que, en la soledad de las noches africanas, el silencio no es vacío, sino plenitud. No es ausencia, sino presencia. Es el lugar donde Dios se revela a quien sabe esperar. Fue en este ambiente, entre la pobreza material y la riqueza espiritual, donde nació la vocación de un niño que más tarde se convertiría en obispo, cardenal y una de las voces más proféticas de la Iglesia. Pero todo comenzó allí, en Ouroes, cuando descubrió que Dios no necesita palacios para hablar, basta un corazón abierto y un silencio habitado por la fe. El secreto que guiaba cada paso. La vida de Robert Sarah no siguió caminos comunes. El niño de Ouroes, que creció entre el barro y el silencio de los bosques, sintió temprano un llamado que lo separaba del mundo que conocía. No era un llamado hecho de aplausos o reconocimiento, sino un llamado silencioso, profundo, insistente, que susurraba en su corazón: «Sígueme». Los caminos eran difíciles. Distancias enormes entre aldeas, escuelas escasas y recursos limitados hacían el sueño casi imposible. Pero había una fuerza mayor guiando cada paso. El encuentro diario con el pan vivo, la hostia consagrada que alimentaba su alma incluso antes de alimentar su cuerpo. Para Robert, la presencia de Cristo en el altar no era un ritual vacío, sino fuente de coraje, luz en la oscuridad y brújula para cada decisión. Cuando ingresó al seminario siendo joven, comprendió que estudiar no era solo aprender teología o filosofía, sino aprender a vivir en intimidad con Dios. Las largas horas de oración, los libros sagrados y las enseñanzas de los maestros eran solo el contexto.
El verdadero maestro era el silencio frente al sagrario. Allí, ante la hostia consagrada, aprendió que cada paso de la vida debe ser guiado por el mismo secreto que iluminó su infancia, la adoración silenciosa y la confianza absoluta en la presencia de Cristo. Incluso en medio de las dificultades, Robert descubrió que el secreto de su progreso espiritual no estaba en diplomas o reconocimiento humano, sino la consistencia de su relación con el pan vivo. Cada misa celebrada, cada momento de oración, cada gesto de reverencia era un paso en el camino que Dios trazaba para él. Era como si cada pedazo de pan consagrado hablara a su corazón, enseñándole que la grandeza de un hombre no se mide por lo que conquista, sino por cuanto deja que Cristo guíe su vida. Así, paso a paso, con esfuerzo y fe, el niño de Ouro se convirtió en un joven seminarista capaz de enfrentar desafíos mayores que su propia fuerza. El secreto que guiaba a cada paso no estaba en sus habilidades, sino en la presencia del Maestro, en el misterio del pan que transforma vidas y en el silencio que fortalece el espíritu. Cada elección, cada obstáculo, cada aprendizaje estaba iluminado por esta presencia que nadie más veía, pero que él sentía intensamente. El obispo de la Resistencia, celebrando la fe en medio de la persecución. En 1979, con apenas 34 años, Robert Sara fue nombrado obispo de Guinea, convirtiéndose en uno de los más jóvenes del mundo. Pero la alegría del llamado fue inmediatamente acompañada de desafíos aplastantes. El país enfrentaba inestabilidad política, regímenes autoritarios y persecución religiosa. Para muchos, ser obispo en aquella época significaba temor constante y limitación de acción. Para Robert, fue una oportunidad de vivir la fe de manera heroica, defendiendo la verdad y la reverencia a la Eucaristía incluso ante peligros reales. Hubo momentos en que celebrar la misa era casi un acto de valentía. Las iglesias eran vigiladas, las comunidades eran monitoreadas, y los fieles arriesgaban su propia vida al participar en las celebraciones. Aún así, el obispo Sara persistía. Sabía que la presencia real de Cristo en la hostia era más grande que cualquier amenaza humana. Cada vez que levantaba el pan vivo, sentía que no solo ofrecía la vida de Cristo a su comunidad, sino que también recibía fuerzas para enfrentar la opresión e inspirar valor en los demás. En sus viajes por las aldeas más remotas, veía hombres y mujeres que habían perdido todo, casas, tierras, familiares, pero que mantenían viva la fe en sus corazones. Robert comprendió que la verdadera resistencia no está en la fuerza de los ejércitos, sino en la fidelidad silenciosa a Cristo y en la celebración de la Eucaristía en medio del peligro. Fue así como se hizo conocido como el obispo de la resistencia, aquel que recordaba a todos que sin la presencia de Dios, cualquier libertad es solo una ilusión. Las historias de aquella época están marcadas por valentía y milagros silenciosos. Una vez, durante una vigilia en una capilla escondida, la policía interrumpió la celebración. Los fieles temieron lo peor. Pero Robert, manteniendo una postura firme y reverente, continuó la misa como si nada sucediera. Al final, nadie fue detenido. El silencio de fe en ese momento habló más alto que cualquier grito de opresión. El ejemplo del obispo Sara nos muestra que la fe verdadera no es cómoda ni fácil. Exige coraje, fidelidad y, sobre todo, intimidad con Cristo. Nos enseña que, incluso cuando el mundo parece conspirar contra el bien, el pan vivo permanece como luz, fuerza y esperanza. Y es precisamente en este escenario de adversidad donde surgen los mayores testimonios de fe, moldeando almas e inspirando generaciones. Roma y el mundo, guardián de la liturgia y defensor de la reverencia. Después de años de servicio heroico en Guinea, la vida de Robert Sara tomó un nuevo rumbo. Roma lo llamaba, y con ella, la responsabilidad de velar por la liturgia y la reverencia en todo el mundo católico. El niño de Ouro's, que una vez se fascinó con la sencillez de una pequeña capilla africana, ahora caminaba por los imponentes pasillos del Vaticano, rodeado de oro, mármol y poder. Pero su corazón permaneció igual, humilde, devoto y profundamente centrado en el pan vivo. En Roma, asumió el papel de prefecto de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, posición que lo hacía responsable de guiar y orientar la liturgia de la Iglesia Universal. Pero su compromiso no era solo administrativo, era espiritual. Comprendió que la liturgia no es una serie de ritos vacíos o protocolos formales, sino el encuentro más profundo entre el cielo y la tierra, donde Dios se da a los hombres de manera tangible, real y transformadora. El cardenal Sara se convirtió en una voz firme contra la banalización de la misa. En un mundo que a menudo transformaba celebraciones sagradas en espectáculo o rutina, recordaba con vehemencia, la liturgia es el pan del cielo. Cada gesto, cada palabra, cada reverencia debe conducir a la adoración del Señor. Sus escritos, homilías y discursos reverberaban este mensaje: la verdadera fe exige atención, silencio y amor profundo por el misterio de la Eucaristía.
Incluso frente a grandes audiencias, reyes y líderes mundiales, Sara nunca perdió la sencillez que lo guió desde Ouroes. Para él, el poder no estaba en las vestiduras, los títulos o los aplausos, sino en la fidelidad silenciosa a la presencia de Cristo. Cada misa que presidía, cada orientación litúrgica que daba, estaba marcada por una reverencia que recordaba a los fieles que la Eucaristía no es un ritual humano, sino el propio Dios entregándose por amor. Así, de una aldea africana a la capital de la Iglesia, Robert Sara se convirtió en guardián de un tesoro que trasciende siglos y continentes, el pan vivo que fortalece, transforma y une corazones al Creador. Su vida en Roma es prueba de que la grandeza del ministerio y del servicio cristiano reside en la fidelidad al misterio, no en el reconocimiento humano. El secreto revelado: silencio, adoración y transformación. ¿Cuál es, al fin y al cabo, el secreto del cardenal Robert Sara? Muchos buscan respuestas en libros, discursos o altos cargos. Pero él revela que el verdadero poder no está en los títulos, ni en el reconocimiento humano, ni en las riquezas mundanas. El secreto que guió su vida desde Ouroes hasta Roma es simple, y al mismo tiempo, transformador: silencio, adoración e intimidad con la hostia consagrada. Robert enseña que el silencio no es ausencia de sonido, sino plenitud de Dios. Es en ese espacio donde el corazón se calma, donde los ojos del alma se abren y donde la voz del Creador se escucha más claramente que cualquier grito o confusión del mundo. Durante largas horas de adoración, frente al pan vivo, aprendió a escuchar, discernir y comprender lo que verdaderamente importa: la presencia real de Cristo que transforma al hombre desde dentro, antes de cualquier cambio externo. La adoración es otro pilar de su secreto. Para Sara, no se trata solo de oración mecánica o práctica religiosa. Se trata de abrazar la contemplación del misterio, de ponerse humildemente ante el Señor y permitir que Él actúe en el alma. Cada gesto de reverencia, cada genuflexión, cada momento de silencio frente al sagrario posee un poder que va mucho más allá de lo visible. Es la transformación que ocurre cuando el corazón humano encuentra lo divino. A lo largo de su vida, el cardenal fue testigo de innumerables cambios en quienes experimentaron esta intimidad con la Eucaristía. Hombres y mujeres desanimados encontraron fuerza. Familias divididas hallaron reconciliación. Comunidades amenazadas hallaron valor. Todo ello gracias a un simple pedazo de pan que, al ser reconocido como Cristo, se convierte en instrumento de vida, esperanza y renovación. El secreto del cardenal no le pertenece solo a él. Nos muestra que todos podemos experimentarlo si aprendemos a desacelerar, silenciar nuestros corazones y colocarnos ante el Señor con reverencia y fe. Porque la verdadera transformación no es externa, sino interna. Y cuando el corazón se encuentra con el pan vivo, toda la vida cambia. Pensamientos, actitudes, relaciones e incluso la percepción del mundo se vuelven diferentes. El profeta del pan vivo y el llamado para nosotros. El niño de Ouroes se convirtió en cardenal. El pobre chico africano, que aprendió a escuchar a Dios en el silencio de la noche, se convirtió en una de las voces más respetadas y proféticas de la Iglesia en todo el mundo. Pero su mayor legado no está en títulos, cargos o reconocimiento humano. Está en el testimonio de una vida dedicada a la presencia de Cristo en la Eucaristía, a la reverencia silenciosa ante el altar y a la fidelidad absoluta al misterio del pan vivo. Robert Sara nos enseña que la grandeza de un hombre no se mide por lo que posee, sino por la profundidad de su relación con Dios. Nos muestra que la verdadera fuerza no proviene de la fama, del poder o de la influencia, sino de la capacidad de colocar a Cristo en el centro de la vida, incluso en medio de dificultades, persecuciones y desafíos que parecen insuperables. Su ejemplo es una luz que atraviesa generaciones, recordándonos que el pan vivo transforma corazones, restaura vidas y guía las almas hacia la eternidad. Y aquí está la invitación que nos deja: la Eucaristía, el pan del cielo, no es solo para ser admirada o celebrada de forma ritual. Es un llamado a la transformación personal y comunitaria. Cada persona, cada familia, cada comunidad tiene la oportunidad de permitir que Cristo obre en su corazón. Lo que el cardenal nos desafía a hacer es simple, pero profundo: acoger al pan vivo, cultivar el silencio, adorar con reverencia y permitir que la presencia real de Cristo nos transforme de adentro hacia afuera. La historia del cardenal Sara nos recuerda que la fe no es solo un consuelo o una rutina religiosa. Es una fuerza capaz de enfrentar el mal, fortalecer la esperanza y guiar la vida por el camino de la luz. Nos muestra que, cuando ponemos a Cristo en el centro, nuestras elecciones, actitudes y relaciones adquieren sentido, nuestros dolores encuentran consuelo, nuestras alegrías, profundidad. El pan vivo es el verdadero alimento del alma, capaz de elevar a hombres y mujeres comunes a alturas que solo Dios puede alcanzar. Y ahora, la pregunta final, que resuena desde el pasado de Ouroes hasta los corredores del Vaticano, es una invitación personal.
¿Permitirás que este pan transforme tu vida? El mismo Cristo que guió los pasos de Robert Sara está ante ti. El mismo silencio que enseñó al niño africano espera para hablar a tu corazón. La misma hostia consagrada que fortaleció una aldea, una nación y toda una iglesia puede fortalecerte a ti, hoy, en este momento. El legado del cardenal es claro: vivir en la presencia de Cristo, ser profeta de la adoración, testimoniar al pan vivo en la vida cotidiana. Depende de cada uno de nosotros responder a este llamado. El misterio está sobre el altar. La transformación está al alcance. La invitación ha sido hecha. La elección es tuya.